Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que podemos llegar a ustedes a través de las redes sociales. Una gran bendición. Estamos tomando oportunidad de aprovechar esta tecnología para llegar ahí a sus hogares. Me puso a pensar un poco en los tiempos cuando el apóstol Pablo, desde la cárcel, escribía cartas a las iglesias. Muchas de las cartas que Pablo escribió, las escribió desde su encarcelamiento. Claro, yo no soy apóstol como él, no tampoco estoy encarcelado, pero sí estoy encarcelado en esta oficina. Y por un tiempo me encanta este encarcelamiento, porque aquí me da tiempo a meditar, pensar. Lo mismo lo hago en mi casa. No estoy de vacación en la casa, ni ustedes tampoco. Dios tiene un propósito, tiene un plan de que nosotros en nuestras casas podemos sacar ventaja de ese tiempo que Él nos ha permitido que entremos en nuestras casas, cerremos nuestras puertas por un tiempo y después hasta que pase la indignación. Y es muy apropiado que yo pueda recordarles ahora que puedo estar llegando a ustedes cada noche desde las 8 en adelante, donde ya ustedes sin duda ya han cenado y se acostumbra a hacer eso, se ha bañado y se ha arreglado y sentado. Yo no pierdo siempre mi buen sentido de humor que Dios me ha dado a mí. Por lo tanto, es tiempo de usted recreadamente puede abrir su Biblia, busque un cuaderno, una libreta, un lápiz y allí está para escribir algunas cosas. Cuando nosotros este tiempo pase, y yo anticipo, no digo que el Señor me dijo, pero anticipo que después que pase estos tiempos, que va a ser un poco alargado, no será de un momento a otro que vamos a encajar a la rutina que teníamos antes, porque el mundo no será igual, tampoco la iglesia. Cuando tuvimos el 9/11, este evento trágico cambió. Esta nación no fue la misma, fue algo nacional, pero este problema que nos ha visitado en este tiempo, esta tormenta es algo mundial. Y Dios tiene un plan, tiene un propósito en todas las cosas que Él está permitiendo que sucedan en estos tiempos. El domingo pasado tuve que comenzar un tema en cuanto a muchas preguntas, la cual no lo terminé y pretendo terminarlo el domingo que sigue, como dándole el punto bíblico de la situación presente, que no tanto la humanidad, pero la iglesia que está en el mundo con un propósito, con un plan y con un fin, se dé a conocer. Yo anticipo un avivamiento de personas que van a venir al Señor. Quizás sea la última cosecha, quizás no, pero yo anticipo que es un buen tiempo por un lado en cuanto a los planes del Evangelio, de ser predicado como el Señor nos ha mandado a nosotros. Así que hermanos, hay un fin, hay un propósito en todas las cosas que Dios tiene en lo que vamos a estudiar en cuanto al desarrollo de la historia. El único problema, la única cosa que me preocupa de este avivamiento que anticipamos es que la iglesia no está haciendo ningún plan ni ningunos preparativos para el avivamiento, para la cosecha que viene en la iglesia. Y claro, no, así como este virus, esta tormenta nos tomó de sorpresa, así va a tomar a la iglesia de sorpresa, porque la iglesia estaba más centralizada en sí mismo, en bendecirnos a nosotros mismos, en recibir las bendiciones, y nos reunimos y seguimos reuniéndonos en los templos, pero era una como concentración en nosotros como iglesia, lo cual damos gracias a Dios porque nos concede un tiempo. Pero ahora yo creo que Dios nos está preparando y hacernos reflexionar para después que pase esta indignación, pasen estas tormentas, la iglesia esté entonces preparada para enfrentarnos a esa gran cosecha.
Si ustedes, hermanos, recuerdan bien claro que yo le hablé de que el tiempo de los santos que estaba para llegar, cuando decía el tiempo de los santos, es que el ministerio iba a ser puesto y ha sido siempre puesto en las manos de los creyentes. Nada más que los líderes y pastores, sin haber recibido la revelación completa, tomamos el ministerio en nuestras manos y ahora nos damos cuenta que Dios escogió apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores en plural, para que equipemos, preparemos, perfeccionemos a los santos, a los creyentes, para que ellos hicieran la obra del ministerio. Y ahora lo entendemos. Entonces vamos a tener que trabajar y preparar a los santos. Quizá la iglesia, su entrenamiento será en las casas y quizá ahora los domingos será un tiempo de celebración, de adoración, de reunión y de comunión como la Biblia lo manda, como el cuerpo de Cristo, pero para celebrar las grandezas del Señor, de lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas durante la semana. Ya el Evangelio, ya la predicación, ya la vida cristiana, finalmente, creo yo, saldrá de estas 4 paredes donde la mantuvimos por muchos tiempo y muchos años. Pero Dios, qué bueno, que en su amor, en su bondad hacia el mundo y a la iglesia, ahora ha permitido y está entrenando y preparando a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y en base a esto, hermano, yo le invito cada noche, hasta que Dios quizás diga, estaremos hablando por los Facebook en sus casas y estaremos allí oyendo la palabra, preparándonos para este gran avivamiento, pero Dios tiene que comenzar primero avivando nuestros corazones y dándonos bien claro y ampliándonos la visión y el plan y el propósito por el cual Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde está mi atención, y ahí es donde estoy yo más concentrado, Señor, en lo que viene y cuál es el papel, el rol que la iglesia va a tener que hacer ahora, en este tiempo, cuando ya tengamos que salir de nuestras casas y de estas 4 paredes y comenzar a proclamar las buenas de salvación. Y muchos vendrán al Señor y que tendremos unas enseñanzas en cuanto a eso. Por lo menos, relájese ahí, prepárese y abra sus oídos espirituales, sus oídos físicos, abra sus ojos para leer la Biblia conmigo y cada noche nos vamos a quedar tipo novela. Ahí donde comenzamos el otro día, vamos a seguir donde nos quedamos. No habrá comerciales, no habrá ninguna de esas cosas, sino que ahí en sus casas usted podrá detener, hacer pausa, levantarse e irse al refrigerador. Una de las cosas que no me gusta mucho es que muchos de nosotros somos templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pero comiendo tanto, cuando termine esto, muchos van a ser catedrales del Espíritu. Y esa es una gran verdad. Bueno, por lo menos aprovechemos el tiempo y comamos el pan espiritual para que podamos estar fortalecidos en la palabra del Señor. Muy bien, ¿estamos listos, hermanos? Hoy yo tengo un tema que es el primero, y lo vamos a desarrollar en diferentes etapas. Estoy dando información, estoy preparándolos a ustedes. Si usted tiene ese día, tendrá su grupo de hogar. Junto con su grupo, usted se sienta a analizar lo que estamos hablando. Por eso al terminar, comenzamos a las 8, cuando ya usted se acueste y se vaya a la cama, usted va a estar meditando en la palabra, en lo que oyó, dejar que el Espíritu pueda filtrar todas estas verdades y revelaciones que quizás el Señor quiere darnos en estos tiempos. Así que preparemos nuestro corazón, hermano, y démosle la bienvenida a la palabra del Señor. El tema de hoy es: nacimos para ser santos. Hablamos mucho de la santidad, pero nosotros nacimos para eso. Y en Santiago, mejor dicho, capítulo 1, vamos a abrirlo, vamos a leer esta escritura
porque todo siempre lo que hablamos lo hablamos en base a la palabra del Señor, la palabra de Dios. El verso 18 de Santiago, capítulo 1 dice, de Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer, eso lo hizo Dios, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, primeros de sus criaturas. Hay que poner atención a estas palabras. Él es quien nos hizo. ¿Usted cree que fue usted? No. Él nos hizo renacer. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de verdad. Y lo hace con un fin y propósito. Para que seamos primicias de sus criaturas. Y eso es algo que nosotros vamos a tener que poner atención a la palabra que leímos. Y quiero darle la bienvenida a la continuación del tema de santidad, porque es lo que ha estado siempre en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió a nosotros, según Efesios 1:4, nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Ese fue el plan motivador de Dios. Por lo menos uno de sus planes, escogernos para que nosotros pudiéramos vivir en un mundo de pecado, pudiéramos vivir como sus primicias, sus primeras criaturas, que podamos vivir vidas santas en un mundo donde la pecaminosidad domina. Lástima que nacimos después que Adán y Eva pecaran. Y quiero darle la bienvenida a este tema. El verso que acabamos de leer lo podemos igualar a lo que en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 3, dice, y también el verso 23, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, Dios hizo eso, renacer nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es algo que Dios hace. En el verso primero estábamos diciendo que Dios nos hizo nacer. Ahora dice aquí nos hizo renacer. Según su grande misericordia nos hace para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, como la primera, de Adán y de Eva, sino de una incorruptible ahora. Nacer de Dios, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque el nacimiento de Adán se echó a perder. Por la palabra ahora de Dios, que vive y permanece no por unos días ni una semana, para siempre, hermano. Usted tiene que ponerse a pensar en esto, dejar que esto se filtre antes de acostarse y meditando en la palabra. Y la razón del nuevo nacimiento y de nuestra salvación, claro, Dios tiene una razón, Dios tiene un propósito en hacernos renacer por medio del Evangelio. ¿Por qué nos hace renacer? Pues nacimos mal. Nacimos muertos espiritualmente. Nacimos en pecado. Nacimos, bien claro, esclavizados por el pecado. Ahora, nosotros, primicias, con el primer fruto de lo que Dios está haciendo, los primeros creyentes, eran la garantía de la plena cosecha de los creyentes venideros que van a venir después de ti y de mí, y como nosotros hemos venido después que otros ya descansan con el Señor. Somos las primicias, lo primero. El verso 18 dice, para que seamos las primicias de la cosecha. Antes no se sembraba quizás como hoy. Antes se sembraban en surcos, 2, 3, 4 y 5 y 6 diferentes líneas o surcos. Se sembraba en el primero, y supongamos, como era largo el terreno, que allí al otro día quizás se sembraba en el segundo, y después en el tercero,
Y cuando venía la cosecha, la primera cosecha de lo que usted sembró, comenzaba primero en el primer surco donde se puso la semilla. Entonces Dios, somos los primeros de esa nueva creación, siendo que la de Adán se dañó, siendo que la de Dios no. Nosotros vamos a ser una nueva criatura y ya somos una nueva criatura, porque ahora somos las primicias, los primeros, dice la palabra. Ahora, note cuidadosamente conmigo que el verso dice que Dios el encargado de su propia voluntad. Salió de él. Fuimos engendrados por la voluntad de Dios. El verso 18 dice, en primera de Juan, el verso 18, y en primera de Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, ni de voluntad de varón. Esto es algo de Dios que engendra y pone la semilla para que lo que nazca de él y no de Adán ya, porque lo de Adán se dañó, se malogró, se echó a perder. Y Dios entonces decide tener ahora una nueva creación, pero ya no de Adán, ya no de hombre, ya no de sangre, sino algo de él, algo divino, algo eterno que va a permanecer para siempre. Por eso cuando usted viene al Señor, usted recibe vida, pero recibe vida eterna, porque es la vida de Dios. Es la que al cual tú has nacido, has renacido y has nacido de nuevo. Y como has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Fue Dios quien te hizo renacer por su grande misericordia. Nosotros estamos muertos espiritualmente y nos dio vida. Y nosotros ahora renacimos. Renacimos también por la voluntad de Dios, de su espíritu, nace del espíritu. Dios concedió el nuevo nacimiento porque el viejo hombre dañado por el pecado, viciado, dice la Biblia en Colosenses 4:22 o Efesios 4:22. Ahora note conmigo. Tan pronto un creyente acude a Cristo y deposita su fe en Él, éste nace de nuevo y viene a ser parte de la familia. Ya no de Adán tanto. Ahora estamos hablando de la familia de Dios y recibe una nueva naturaleza, la cual es santa. Y Dios desde el principio nos escogió con ese fin, aun cuando todavía no existíamos. Dios, hermanos, queriendo que fuésemos santos, Él hizo todo lo necesario para lograrlo. ¿Cómo? Naciendo de Él. Dios es santo. Y es por eso que Juan dice en 1 de Juan 3:9, dice de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, lo de Adán fracasó, lo humano fracasó y Dios decidió ahora hacer algo, pero algo de él. Nacimos de Dios ahora. Por eso no podemos pecar. Cuando pecamos es que nos volvemos al hombre viejo, a lo adámico, a lo que éramos antes. Cuando pecamos, pecamos de la simiente nuestra, la cual traemos desde Adán. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted nota conmigo, nosotros no podemos practicar ya el pecado, porque es incompatible con la simiente de Dios, la cual es santa. No podemos practicar, somos pecadores todavía, porque traemos lo adámico, estamos encerrados dentro de esta humanidad. Y todo el mundo dice: bueno, hermano, usted sabe que somos humanos. Todo el mundo reconoce que la humanidad comete errores, está dañada, es más, está corrupta. Esa es la razón por qué hay tanta corrupción en el mundo. A veces queremos eliminar la corrupción y decimos la política es mala y corrupta. Yo le digo, bueno, no, la política no es corrupta.
Los que son corruptos son los hombres políticos y usan la corrupción para explotarla y mantenerla en los países. Por eso es que el renacer de lo de Dios no puede practicar el pecado, porque esa simiente es santa. Y como Él quería y quiere un pueblo santo, desde antes nos escogió con ese fin. Él de su voluntad fue quien nos engendró, porque no había otra manera como hacerlo. En Juan capítulo 1 y verso 13 y Santiago 1:18 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos los primeros, las primicias de Dios. Por eso es que el tema que se le puso a esta enseñanza es nacidos para que fuéramos santos.